Apreciados hermanos, reciban un caluroso saludo y el deseo de que el Señor siga bendiciendo sus vidas en gran manera. El día de hoy voy a compartir con ustedes la clase número 4, correspondiente al curso Métodos y Técnicas de Estudio. El propósito de la sesión es determinar los pasos de la técnica de análisis de contenidos, el subrayado y el sumillado, y aplicar las técnicas del subrayado y sumillado en párrafos propuestos. El subrayado es una técnica, pero también es considerada una herramienta muy valiosa que permite descomponer un texto en partes, identificando lo principal de lo secundario, a través de un análisis y ayudando a comprender una serie de textos académicos y haciendo más fácil y sencilla su interpretación. Como les digo, es una técnica de análisis del contenido de un texto y que hace uso de códigos personales, lo que permite resaltar lo más importante de un texto. El código es personal, quiere decir que el usuario es quien debe diseñar la manera de resaltar los contenidos esenciales de los libros o de los apuntes para lograr este objetivo. Algunos de los pasos para subrayar. Bueno, son 3. Primero, se realiza la primera lectura o prelectura. Esta primera lectura es una lectura general, panorámica del contenido, para poder, bueno, mirar a grosso modo los detalles. Luego de esta primera lectura, se pasa a una lectura ya más profunda, donde se van a mirar con más minuciosidad, más detenimiento, cada uno de los detalles y, digamos, el contenido general. Y se termina con una postlectura. ¿En qué momento, en cuál de las 3 fases se debe subrayar? Se debe utilizar al mismo tiempo que la lectura comprensiva, o sea, durante la segunda lectura o tercera lectura, pero nunca durante la primera lectura, ya que todavía no se tiene una visión del conjunto y no se conoce lo que es importante. ¿Qué es lo que se debe subrayar? Bueno, no se debe subrayar todo. En realidad, no todo, porque entonces no se destacaría lo más importante, ¿no? Sino que podría uno estar cayendo en subrayar aquello que es secundario o que es accesorio. Con una simple raya vertical en el margen izquierdo, se puede indicar que todo lo que comprende es importante. Entonces, la recomendación es no subrayar todo, y si hay párrafos enteros que subrayar, se podría hacer con una línea vertical en el margen izquierdo. Tampoco subrayar frases y líneas enteras, ¿no? No se recomienda subrayar frases y líneas enteras, sino solo las palabras clave. Estas palabras claves son de alguna manera las que nos van a proponer las ideas fuerza y que transmiten información. Estas pueden ser adjetivos, sustantivos o también nombres propios. Para diferenciar las ideas principales de las secundarias, también se puede utilizar diferente tipo de subrayado. También, al mismo tiempo que se realiza una jerarquización de las ideas, ¿no? Si tenemos diferentes colores, podemos determinar cada color para de repente alguna prioridad que se le quiera dar o una jerarquía en cuanto a los conceptos. Tampoco no se subrayan prefijos, conectores o conjunciones. En el procesador de texto, en el Word, nosotros tenemos varios tipos de subrayado. Ustedes pueden ver el subrayado con líneas punteadas, también se puede usar colores
o sencillamente el resaltado, que también nos permite diferenciar con diferentes colores las ideas que uno quiere marcar. A continuación tenemos un ejemplo. En Primera de Juan 5:7 tenemos ahí la versión Reina Valera 1960. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hacemos la lectura general, la primera lectura, luego en la segunda lectura vamos definiendo qué términos son prioritarios, son importantes para nosotros. Bueno, yo he escogido la palabra tres porque considero que es importante para nosotros, ya que hablamos de una Trinidad, ¿verdad? La Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Entonces, he subrayado la palabra tres: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y son uno, que es la doctrina de la Trinidad nos habla de que son Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios tiene son tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Y bueno, ahí están las palabras determinadas que nos dan la idea completa de la doctrina de la Trinidad. Otro ejemplo lo tenemos aquí en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmos es un salmos muy lindo, ¿verdad? Bueno, todos los salmos tienen tesoros realmente que son de gran bendición. Comienza diciendo el salmista: bendice, alma mía, a Jehová. Entonces, la idea es de decirle al alma: bendice. ¿Bendice a quién? A Jehová. Y luego en el segundo renglón dice, continúa con la declaración de bendición, pero ya no la he subrayado porque ya está la idea en el primer renglón. Entonces, no solamente el alma, sino todo mi ser, a Jehová, pero específicamente su santo nombre, ¿no? El santo nombre de Dios. Vuelve a repetir en el tercer renglón, nuevamente, hace un énfasis, ¿no?, de la primera idea que se ha resaltado. Y luego dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Ya son las recomendaciones que da. No olvides ninguno de sus beneficios. Se ha resaltado, se ha subrayado, no olvides ninguno beneficios. ¿Qué más? ¿Por qué? Declara quién es Él, qué hace Dios, qué hace Jehová. Perdona todas las iniquidades. Sana todas las dolencias. Rescata, hoyo, vida. Corona de favores, misericordias. Sacia bien, boca. De tal manera, ¿no?, rejuvenezcas como el águila. Nosotros tendemos a subrayarlo todo. Yo estoy cumpliendo con las reglas del subrayado, que es la técnica, pero al final uno puede ponerle su sello personal y muchas veces tendemos nosotros a subrayarlo todo. La idea es subrayar las palabras claves, las ideas fuerza, las palabras principales. Hay varios tipos de subrayado. Iniciamos con el subrayado lineal, el que usualmente conocemos y practicamos. Es una línea horizontal por debajo de las palabras o de las frases. Por ejemplo, tenemos allí la cita de Romanos 8:14, en Reina Valera 1960, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuáles son las palabras claves
Allí hemos determinado todos, la palabra todos, porque no son algunos, todos, está la cita dirigida a todos, los guiados, Espíritu de Dios, hijos de Dios. Entonces, no necesitamos subrayarlo todo, sino las palabras que realmente son prioritarias, son importantes. Este es el tipo de subrayado lineal, pero también conocemos el tipo de subrayado lateral. ¿En qué consiste? Es una raya vertical en el margen derecho de uno o varios párrafos o de varias líneas consecutivas. Dada la importancia del contenido que incluye el texto, lo convierte en una especie de ficha, ¿no? Se evita con ello subrayar muchas líneas consecutivas. El hecho de hacerlo en el lado derecho tiene por objetivo respetar la parte izquierda, reservada para visualizar la estructura del texto. Entonces, aquí se trata ya de marcar todo un conjunto de renglones y que pueden ser párrafos completos. Y la recomendación que tenemos es que se haga en el lado derecho. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Deuteronomio 31, de la versión Reina Valera. Moisés delega su cargo a Josué. A ver, vamos leyendo. Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: yo tengo ahora 120 años de edad. No puedo salir ni entrar más. Además, el Señor me ha dicho: no cruzarás este Jordán. El Señor tu Dios es el que cruza delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y tú las desalojarás. Josué es quien cruzará al frente de ti, como el Señor ha dicho. El Señor hará con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, a los cuales destruyó con sus tierras. El Señor los entregará delante de ustedes y harán con ellos conforme a todo lo que les he mandado. Esfuércense y sean valientes. No tengan temor ni se aterroricen de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo ante la vista de todo Israel: esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les había de dar, y tú se las darás en posesión. El Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te atemorices. Amén, amén y amén. Esta porción de la Escritura es una porción histórica muy importante, muy linda también. Bueno, todo depende también de la intención del docente o de quien dirija la estrategia para usar este tipo de subrayado. En esta parte yo he querido resaltar las palabras de ánimo, las arengas que Dios da a su pueblo y también a Josué a través de Moisés, ¿no? Dios ya determina un cambio de liderazgo y el Señor le da instrucciones a Moisés sobre el futuro líder de Israel. Y le dice las cosas cómo van a ser, ciertamente hace todo un relato, pero termina con unas palabras que son para levantar el ánimo, para poder crear confianza y fe, ¿no? Promesas de Dios para Josué y para el pueblo de Israel. Entonces, y esas arengas se encuentran en los últimos párrafos. Miren ustedes, justamente están subrayadas con ese subrayado vertical, ¿no? De tipo vertical, donde está denotando la importancia de las palabras de ánimo que Dios hace a su pueblo Israel y también a Josué. Y podemos ver aquí desde el versículo 6, justamente en estos 3 renglones del versículo 6,
esfuércense y sean valientes. Esfuércense y sean valientes. No tengan temor ni se aterroricen de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Entonces, vamos al siguiente párrafo. Dice, Moisés llamó a Josué y le dijo ante la vista de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a tus padres que les había de dar, y tú se las darás en posesión. El Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te atemorices, dice el Señor. Entonces, miren, justamente estos dos últimos párrafos están remarcados con la línea vertical roja, que son las palabras de ánimo que Dios le está hablando por boca de Moisés, ¿no? Sí, al pueblo de Israel y también a Josué. Otra de las formas o tipos de subrayado es el subrayado estructural. El subrayado estructural destaca en el margen izquierdo la estructura del texto con símbolos, números, letras, guiones y otro tipo de nomenclaturas también. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos en Cantares 2, dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Bueno, este texto de la Escritura, si lo podemos dividir en los 3 versículos que he tomado como ejemplo, si leemos el primer párrafo, dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Si quiero resaltar aquí la palabra clave, sería la palabra rosa. Pero como todo, rosa de Sarón, en realidad es un tipo de rosa, la rosa de Sarón y el lirio de los valles, habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Con esa tipología de la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Yo puedo escribir una nomenclatura o un gráfico o un icono en la parte izquierda. Ahí yo he determinado poner ahí una florcita, por ejemplo, que me hace recordar o me da la indicación de que estoy hablando, de que se está hablando de la rosa de Sarón. Para mí la palabra rosa de Sarón es importante, ¿no? Es relevante. O el lirio de los valles. Pude haber puesto un lirio también, pero bueno, decidí poner esa florcita. Vamos al versículo 2. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Esta parte del texto está referido a la novia, a la amiga. Dice, así es mi amiga entre las doncellas. En realidad, si tuviera que resaltar de manera horizontal, sería la palabra amiga, ¿verdad? Pero acá lo que hemos querido denotar con un zapato de mujer estilizado, haciendo referencia a la novia o a la amiga. En el versículo 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. En esta parte está hablando del amado, o sea, del novio, del esposo. Y bueno, yo he querido denotarlo ahí con una corbata, haciendo referencia al amado, ¿no? Al varón. Acá hace referencia a la mujer, a la amiga, al varón, y aquí hace una eh, referencia clarísima a la tipología del Señor Jesucristo como la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas del subrayado? El subrayado es realmente una de las técnicas más utilizadas y es una de las que mayor ayuda nos facilita.
ayuda en el estudio activo, o sea, nos facilita el estudio activo. En la medida que nosotros vamos realizando la primera lectura, la segunda lectura, la tercera lectura y comenzando ya con la actitud de hacer el subrayado, estamos en un dinamismo, estudiando dinámicamente, y este estudio es activo, ¿no? También es importante porque es una técnica motivadora que personaliza el estudio. La verdad es que cuando uno ve un material que puede ser muy voluminoso y lo encuentra todo condensado y no sabe por dónde iniciar, dónde comenzar, el solo hecho ya de comenzar a hacer una lectura general o proponernos esta técnica del subrayado crea ciertas expectativas, nos motiva para seguir leyendo, nos motiva para seguir realizando otra lectura más y tomar nota, subrayar de repente. Si tenemos las hojas impresas, pues podemos hacer los subrayados también con colores, ¿no? Y si la tenemos digitalmente en algún procesador, lo podemos hacer usando también las herramientas que nos brindan el procesador de textos. Entonces, es una técnica motivadora. Además, que nos ayuda a personalizar el estudio. Cada uno va a ser, digamos, el artífice en esta técnica. Cada uno va a realizar su estudio personal y cada uno va a aplicar la técnica de la mejor manera que le parece, ¿no? Y de acuerdo a las normas, pero de acuerdo a los criterios personales que tenga. También, otra de las ventajas es que permite discriminar con más claridad las ideas principales. Sencillamente que si tenemos todo un conjunto de material escrito y necesitamos nosotros, por ganar tiempo y por sacar lo más importante, determinar qué es lo más importante, esta técnica nos va a ayudar con mucha claridad a determinar las ideas principales. También es importante porque mientras estamos haciendo las lecturas, la primera lectura, la segunda lectura, la tercera lectura, nos ayuda a fijar la atención. Además de fijar la atención, nos ayuda a simplificar la síntesis posterior. Además, nos permite poder facilitar un resumen y también realizar esquemas diversos. Otra de las ventajas es que aumenta la concentración, facilita el repaso y la revisión del texto. Cuando nosotros tenemos ya el subrayado, se nos va a hacer mucho más fácil poder hacer una nueva revisión y aún repasar el material. Si se tuviera que rendir un examen, entonces es sumamente importante y preciso para poder ver y destacar las ideas importantes que quisiéramos aprender. Vamos a ver algunas reglas del subrayado. Tenemos algunas cuantas. Comenzamos con la regla del concepto de elementos. Tenemos aquí un ejemplo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje de Hebreos 11:1 es bastante conocido y el concepto es el concepto de fe, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o cuáles son las palabras que me están ayudando a definir la fe? La palabra certeza, espera, convicción y no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra de las reglas es concepto diferencia o concepto similitud. Tenemos en primera instancia el concepto diferencia. Vamos a ver aquí con un ejemplo. Dice, es un proverbio: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Nos está diciendo que mientras el hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse, lento para la ira, de repente el manso,
apacigua la rencilla. Entonces hace un concepto, hace una diferencia entre lo uno y lo otro. Que hemos subrayado, iracundo, está en relación con contiendas. El iracundo está en relación con las contiendas, mientras que el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿no? Tarda, airarse, apacigua, rencilla. El otro concepto es el concepto similitud. Tenemos otro proverbio: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Similitud quiere decir que hay una relación, una correlación cercana, ¿verdad? Hay riquezas, honra y vida son las palabras que he resaltado allí. Riquezas, honra, vida, remuneración, humildad, temor de Jehová. Están en relación, miren ustedes, riquezas con remuneración, honra con humildad y vida con el temor de Jehová. Muy bien. Otra de las reglas es la regla de definición ejemplos. Dice, es otro proverbio también que es considerado como ejemplo: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, ¿cuál es la definición? Acá queremos saber qué aborrece Jehová o qué abomina su alma, ¿no? Estas son las definiciones. Y claramente lo define con lo que lo que he podido subrayar allí, ¿no? Ojos altivos, lengua mentirosa. ¿Qué es lo que aborrece Jehová o que abomina su alma? Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras, sangre inocente, corazón, pensamientos inicuos, pies, corren al mal, testigo falso, mentiras, siembra discordia, hermanos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de definición y la definición juntamente con los ejemplos. Hay otra regla, otra forma, que es la de causa-efecto. Causa-efecto. Este versículo está en uno de los evangelios, en el Evangelio de Juan. Dice el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que resalta? ¿Qué es lo prioritario? ¿Cuál es la palabra clave? Amáis, guardad mandamientos. Si amamos, o sea, el amor está en relación, el amor es la causa, entonces el efecto es guardar los mandamientos. La siguiente regla es pregunta-respuesta. Si nos preguntamos cuál es el capítulo más extenso de la Escritura y cuál es el más corto, podríamos leer, aquí dice, sobre el capítulo de la Biblia más extenso, podemos decir que es el Salmo 119. Y el libro de la Biblia más corto es la segunda epístola de Juan. Entonces, frente a una pregunta, se están haciendo las respuestas, ¿no? Capítulo extenso, Salmo 119. Más corto, segunda epístola de Juan. Y vamos a pasar ahora sí a ver la segunda técnica. Esta siguiente técnica es la técnica del sumillado. El sumillado, también conocido como anotación de apuntes o toma de notas,
¿no? Nosotros estamos considerando el término técnico, que es el de sumillado. Consiste en realizar anotaciones al margen del párrafo para sintetizar en pocas palabras las ideas centrales del texto. Además, es considerado como un recurso importante al que recurrimos cuando se trata de leer y tomar pequeñas notas que nos permitan repasar y recordar los aspectos más importantes sobre el tema que estamos leyendo. Es un resumen extremo. Lo que podemos decir es que es un resumen extremo. Y por lo general se realiza en cada uno de los párrafos del texto, ¿no? Para cada párrafo del texto corresponde una sumilla. Ese es el sumillado. Vamos a ver los pasos para realizar el sumillado. En principio, se lee todo el texto, se hace también una lectura panorámica, una lectura general del contenido. Luego de leer todo el contenido, todo el texto, se identifica el tema. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema en general? Luego de definir el tema en general, se identifica la idea principal del texto. Y sobre esa idea principal pasamos a subrayar las ideas principales, para luego realizar las anotaciones. Este proceso o estos pasos para realizar el sumillado se puede trabajar de manera general para todo el contenido, pero también se hace párrafo por párrafo. O sea, se lee de manera general todo el contenido y luego se va identificando tema, idea principal, ideas secundarias y anotaciones por cada uno de los párrafos. ¿Qué es lo que incluye la técnica del sumillado? ¿Y qué es lo que no incluye? Incluye ideas principales, ¿sí? Se tienen que considerar ideas principales, ya no solamente palabras claves. Miren, acá cuentan las ideas principales. No incluye una introducción. ¿Qué más? Incluye hallazgos relevantes. ¿Qué cosa no incluye? No incluye comentarios personales o conjeturas del autor. Incluye también nombres, fechas, estadísticas y no incluye largas explicaciones. Incluye conclusiones, pero no incluye ejemplos. ¿Cuál es la utilidad del sumillado? Bueno, tal como el sumillado también tiene varias ventajas. La primera es que nos ayuda a fijar ideas principales de secundarias. Definitivamente nos va a ayudar a discriminar las principales ideas y las ideas secundarias. También, al tener que leer y mirar con detenimiento para buscar la idea principal y las ideas secundarias, nos va a permitir mayor concentración al leer. Mayor concentración al leer. También permite recoger datos para luego elaborar un resumen. Es sumamente importante porque nos ayuda en gran manera cuando queramos hacer resúmenes. Esta técnica de sumillado nos facilita grandemente al recoger datos que los vamos a poder luego utilizar en un resumen. También esos datos o esas anotaciones que uno hace nos van a permitir la elaboración de esquemas. Y como lo habíamos visto antes, también de fichas de repente bibliográficas completas o fichas de estudio. Y además nos va a permitir redactar lo esencial del mensaje. Esto es fabuloso porque nos va a permitir hacer un uso óptimo del tiempo y nos va a ayudar a tener menos trabajo posterior, ¿no? Disminuir el trabajo. Yo quiero compartir con ustedes el siguiente ejemplo. Este texto, este fragmento está recopilado de asiprensa.com. Voy a leer. Desde hace 30 años se viene formando una ola cultural, filosófica, religiosa,
que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y empujar la humanidad hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual. A esta ola le llamamos la nueva era, o New Age, y hoy por hoy no hay ningún aspecto de nuestra vida que no ha sentido sus efectos de alguna forma. Las ideas y los objetivos de la nueva era recogen elementos de las religiones orientales, el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes. Los mezcla y los comercializa de 1000 formas, proclamando el inicio de una nueva época para la humanidad. Pero en el fondo no parece ser más que otro intento vano del hombre de salvarse a sí mismo, haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose poderes que no posee. Me pareció bastante actual esta lectura para poderla analizar juntos. Y bueno, después de realizar la lectura general, pasamos a leer párrafo por párrafo. Vuelvo a leer, desde hace 30 años se viene formando una ola cultural, filosófica, religiosa. Miren, desde que ya voy iniciando en esta segunda lectura, ya he determinado más o menos allí qué términos me están hablando con ciertas ideas que están saltando como principales, ¿no? Entonces he resaltado hace 30 años, ¿no? Que es el referente que me parece importante resaltar, y ola cultural, filosófica, religiosa, ¿no? Además dice acá, pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y empujar la humanidad hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual. A esta ola le llamamos la nueva era, y hoy por hoy no hay ningún aspecto de nuestra vida que no ha sentido sus efectos de alguna forma. Entonces, miren hermanos, lo primero, la lectura general. Ahora en esta parte del párrafo he creído conveniente resaltar 30 años y ola cultural, filosófica, religiosa, que es lo que me define, ¿no? La idea principal de este párrafo. Entonces, luego de haber subrayado la idea principal, las ideas principales, y también la secundaria, ¿no? La principal es ola cultural, filosófica, religiosa, y la secundaria es 30 años, hace 30 años. Yo paso luego a hacer la anotación, pero de una manera parafraseada o de tal manera que yo le dé sentido a mi expresión. Yo puedo decir movimiento cultural, filosófica, religiosa, movimiento cultural, filosófico, religioso, desde hace 30 años. Paso a al siguiente párrafo. Dice, las ideas y los objetivos de la nueva era recogen elementos de las religiones orientales, el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes. Los mezcla y los comercializa de 1000 formas, proclamando el inicio de una nueva época para la humanidad. Pero en el fondo no parece ser más que otro intento vano del hombre de salvarse a sí mismo, haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose poderes que no posee. Bueno, aquí resalta, dice, las ideas y los objetivos de la nueva era recogen los elementos de las religiones orientales, ¿no? Entonces, yo pudiera ahí, de repente, aún mejorar aquí, recogen elementos, la palabra recogen elementos, la puedo subrayar, la voy a añadir. Recogen elementos de las religiones orientales. Y no solamente dice de las religiones orientales, sino el espiritismo, terapias alternativas, psicología transpersonal, ecología profunda.
Pero nosotros sabemos que todas estas corrientes, entre comillas corrientes, tienen que ver con las religiones orientales o las religiones paganas, ¿no? Por eso ya no he creído conveniente subrayarlas. ¿Por qué? Porque están dentro de las religiones orientales o las religiones paganas. Y otras corrientes, ¿no? Y otras corrientes, ¿qué más? ¿Qué hace con todos estos elementos? Dice que los mezcla y los comercializa. Imagínense, nosotros recibimos esa mezcla y aparecen en todo lado, hermanos. El tema de la nueva era, que hace 30 años cobraba sus inicios, ha ido incrementándose, desarrollándose, hasta estar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo hemos parafraseado? Hemos anotado al costado. Dice, se basa en los elementos de las religiones orientales y otras corrientes, los usa y los comercializa, ¿no? Es la anotación que va al costado. Bueno, ahí terminamos con nuestras técnicas de subrayado y sumillado. Yo les agradezco mucho su atención. Queda como un motivo de discusión en el foro, pero que va a ser también una tarea para poderla revisar y juntamente ver que se apoyan unos a otros. Con un ejemplo práctico, establece las diferencias entre el subrayado y el sumillado y participa en el foro. Haz comentarios a 2 de tus compañeros. Necesitamos que sea un ejemplo práctico donde se puedan establecer claramente las diferencias entre el subrayado y el sumillado. Bueno, eso es todo. Que el Señor siga añadiendo bendiciones a sus vidas, que el Señor siga dándoles la paz que tanto necesitamos en estos tiempos y que el fruto de su estudio sea realmente abundante para honra y gloria de nuestro Señor. Muchas gracias por su atención, hermanos, y bueno, nos estaremos viendo en la siguiente sesión.